todas mis alta costura adictas, bienvenidas a la Academia de Alta Costura Lice de Ochoa. En este video aprenderemos a hacer esta camiseta o en esta versión que vemos acá, que es la versión para hombre. Es una camiseta tipo polo que es unisex, la pueden usar tanto hombres como mujeres, pero la quise enseñar justo en este mes porque ya saben que estamos celebrando el mes del padre y este fin de semana justo acá en Colombia se hace el homenaje. Entonces bueno, aquí tienen este diseño y el diseño del boxer para que lo puedan hacer y lo regalen a sus esposos, a sus hijos, a sus abuelos, en fin, a quienes ustedes quieran regalarle o esta camiseta o el boxer que ya tenemos disponible en el canal. En la casilla de descripción les voy a dejar los enlaces del boxer, tanto el patronaje como la confección, que ya la tenemos lista. Y hoy aprenderemos a hacer todo el proceso de confección de esta camiseta. Es súper fácil de hacer, lo único que es más o menos complejo es toda la parte de la perilla que lleva esta camiseta, pero yo se las voy a enseñar paso a paso y verán que les va a ser muy fácil elaborarlo. Para hacer esta camiseta necesitan saber hacer el molde básico de hombre. Cuando les enseñé a hacer la camisa, que es la camisa de hombre hawaiana, que alguna vez aprendimos también a confeccionar, les enseñé el básico. Entonces también se los voy a dejar en la casilla de descripción para que lo tengan a la mano y lo puedan elaborar. Pueden dejarle ventajas de costura si quieren que les quede holgada o para que les quede mucho más ajustada, lo pueden hacer sin ventajas de costura como lo recorté yo. Solamente pueden dejarle ventajas de costura en el hombro o se los marcan en el patronaje y ya no le dejan por todo alrededor cuando estén recordando. Ya ustedes eligen, pero el hecho es que pueden hacer este diseño completo porque tenemos todos los recursos en el canal. Entonces ya saben que en la casilla de descripción les voy a dejar el enlace del boxer patronaje, enlace del boxer confección y el enlace del molde de la camisa para que tengan todos los insumos completos y hagan los diseños para sus papás, para sus abuelos, para sus esposos, nietos, hijos, bueno, para quien quieran hacerlo, sea por el Día del Padre o para cualquier ocasión. Antes de comenzar, quiero invitar a todas las personas nuevas que por primera vez están viendo mis videos, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de los próximos videos. También contarles que ya tenemos el plan de membresías, es muy completo, tenemos diseños mucho más elaborados y también clases en vivos, tenemos opciones para que puedan descargar el patronaje. Entonces denle una miradita y anímense a participar de todas estas clases que les van a servir mucho para ser mucho más profesionales en este tema de alta costura. También tenemos clases personalizadas para hacer esos diseños que de pronto nos parecen muy complejos y que no lo sabemos hacer, o para aprender desde cero todo lo relacionado con patronaje y confección de ropa femenina. Tenemos muchas opciones para ustedes para que aprendan desde la comodidad de su casa. Finalmente también las quiero invitar a que me sigan en redes sociales, Instagram y Facebook. Allí publico truquitos de costura muy buenos que les pueden servir para sus proyectos. Ahora sí, comencemos con la elaboración de esta camiseta. Recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme, que yo estoy muy atenta a sus comentarios. Vamos a comenzar con la elaboración de este diseño. Para elaborarlo van a utilizar el molde de la camisa de hombre que les enseñé a hacer. Lo que van a hacer es que cuando recorten no van a dejar ventajas de costura alrededor ni en el ruedo para que quede un poco más corta. Si quieren que quede igual de larga, pues la pueden dejar con el largo que tenía cuando hicieron esa camisa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar toda esta parte de la mitad de nuestra camisa para poder coser toda la parte de la perilla o del tipo polo que lleva este suéter o esta camiseta. Voy a retirar todos los alfileres. No vamos a dejar ventajas de costura porque como vamos a utilizar un tejido que tiene elongación, entonces no va a ser necesario poner ventajas de costura y así nos va a quedar muy bien, listo, porque cuando hacemos camisas usamos un tejido que es plano y para este caso estamos utilizando un tejido que es elástico. Acá en Colombia esta tela se llama Lacoste, miren, es una tela especial para este tipo de camisetas, tiene como un poco de poritos y tiene textura, ¿sí ven? Entonces este tejido se llama Lacoste, pero también lo pueden hacer en franela o licra algodón. Entonces aquí tengo ya la parte central, ¿sí? La tengo bien marcadita acá. Voy a abrirla
y lo que voy a hacer es marcar una línea en toda la mitad de 15 centímetros. Entonces puede ser con un lapicero porque luego que hagamos el diseño no se va a ver. Voy a traer una regla para poderlo hacer y que me quede la línea bien derecha. Entonces con la ayuda del metro primero marco donde me dan los 15 centímetros. Voy a marcarlo 16 porque por acá voy a coser el cuello, entonces va a descuellarse 1 centímetro con la costura. Entonces para que la abertura me quede exactamente de los 15 centímetros voy a marcar acá 16. Marco ahí en toda la mitad los 16 centímetros, ¿sí? Que se vea ahí. Y ahora sí voy a dibujar una línea bien derechita uniendo ese punto con el escote. Entonces la idea es que no forcemos mucho el lapicero para que la tela no se nos mueva, sino que vamos haciendo la línea poco a poco. A ver hasta dónde la tengo que hacer, hasta este punto. Sí, voy a poner el lapicero acá y la termino. No les den miedo a marcar con lapicero, pues como les dije al principio, esta parte no se va a ver, entonces no hay problema. Para este caso yo ya tengo recortadas estos cuadritos para poner la abertura de la camisa o mi perilla, ¿cierto? Y ¿qué hice previamente? Puse entre tela a cada una de las perillas y lo que hice fue recortarlas de largo de 18 centímetros, es decir, si ustedes quieren su abertura de 15 centímetros la van a recortar de 15 y le agregan 3 centímetros más. Si la quieren de 20 la recortan de 20 y le agregan 3 centímetros más, entonces la van a hacer de 23 centímetros. Listo. Y para este caso de ancho yo la quiero de 3 centímetros, entonces la recorté de 8 porque le dejé 2 centímetros para costuras. Luego que ya tengo cortado voy a entretelar mis perillas, ¿sí? O estos cuadritos que tengo acá, los voy a entretelar con una entretela delgada para que sea mucho más fácil luego coser los botones y adicional también hacer toda la parte de los ojales. Listo, ya tengo preparadas todas las dos perillas. Ahora, ¿qué hago? Voy a medir desde la parte central hacia los lados medio centímetro para colocarlas y coserlas. Entonces con la ayuda del metro voy a poner acá marcando poco a poco esos medio centímetro al lado. Listo, voy marcando. Es muy importante que marquemos bien para que todas estas costuras me queden bien derechas, uniformes también de cada lado, y eso garantiza que la perilla nos quede mucho más bonita. Voy terminando poco a poco. Esta camisa la estamos haciendo ideal para que la puedan regalar el Día del Padre. Es una camiseta muy fácil de hacer. Entonces espero se animen a elaborarla. Yo sé que estamos a tan solo un día del Día del Padre acá en Colombia, pero en sus países no sé de pronto qué día se celebra, o de pronto se acerca el cumpleaños de un hijo, de un nieto, del esposo. También le pueden hacer esta camiseta, o si la desean hacer para ustedes la hacen igual, solo que con el molde de blusa básica. Voy haciendo del otro lado también, midiendo el medio centímetro, poco a poco desde el centro hacia el lado izquierdo. Lo voy haciendo con toda la paciencia para que esto me quede bien medido. Lo hago acá, bien hasta el final, hasta los 15 centímetros. Aquí. Ya voy terminando y luego que lo hagan ya procedemos a poner todas las perillas. Listo. Aquí voy a hacer un cuadrito que marque como el final para yo tener claridad hasta dónde voy a coser. Ahora sobre ese medio centímetro, miren, y pegadito a toda la parte del escote voy a poner cada uno de los cuadritos que recorté. Recuerden, de 18 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho.
pongo uno y pongo acá el otro. ¿Sí? Lo tengo ahí ya bien fijo y pueden ver que acá yo tengo doblado 1 centímetro con la plancha. Esto está dobladito de los dos lados y eso me va a ayudar a entalegar toda la costura que quede acá. Y aquí tengo marcado 1 centímetro por donde voy a coser. Como les decía al principio, si yo coso esta parte bien cosida, que me quede bien derecha, eso va a garantizar el éxito de esta perilla que estamos haciendo acá, que es la característica principal de la camiseta tipo polo. Entonces ya tengo esto acá, voy a fijar con alfileres y luego voy a pasar a la máquina a coser. Entonces fijo en este punto para que no se me mueva, fijo acá también y fijo el otro lado. Voy a girar así para fijar también acá. Y listo, una vez que lo tengo bien fijo, voy a pasar una costura por acá y nos va a quedar ahí la abertura de 3 centímetros para cuando ya la doble. Bueno, vamos a comenzar a coser. Tengan muy en cuenta la señalización, o quienes ya saben coser perfectamente a 1 centímetro, pues también lo pueden hacer de esa forma. Comenzamos, hacemos remate normalmente y seguimos cosiendo hasta el final. Cosemos hasta ese punto, hacemos remate y terminamos ese lado. Y ahora cosemos el otro. ¿Qué es importante aquí? Que me quede alineado el punto este donde terminé con este otro punto. Entonces pongo ahí mi máquina, clavo la aguja, veo que están alineados, pero de ahí clavo la aguja y comienzo a coser. Una vez han pasado la costura por acá, verifiquen que les haya quedado acá en el mismo punto de un lado y del otro. Una vez la tienen listo y han verificado, van a recortar. ¿Cómo van a recortar? Muy fácil. Van a medir acá donde terminaron la costura, miden 2 centímetros hasta acá, 2 centímetros aquí y 2 centímetros de este lado. ¿Sí? Eso les va a servir de guía para recortar. Entonces lo que van a hacer es recortar desde el escote hasta esos 2 centímetros. Van a recortar así. Recortan por un lado, ¿sí? Ahí, y recortan por este otro también. Es decir, están recortando por el medio centímetro que medimos previamente, hasta faltando 2 centímetros para llegar al final. Una vez han terminado, entonces van a recortar en diagonal hacia acá y hacia acá hasta donde terminó la costura. ¿Listo? Entonces se van a ir en diagonal así y van a recortar hasta ese punto. No tiene que ser tan preciso, ¿sí? Porque como es un tejido elástico, pues va a ceder ahí un poco. Pero sí traten de que llegue muy cerquita. Listo, una vez lo tienen listo, van a guardar esta tirita que les quedó hacia el revés de la camiseta. Lo van a doblar así. Listo. Y ahora lo que hacemos es terminar la costura. Voy a doblar todo esto que ya es el sobrante del orillo de la tela, lo doblo hacia el interior de lo que será la perilla y monto, por eso doblamos esto acá para que sea mucho más fácil. Monto esta parte y voy a pasar una costura por todo este alrededor hasta el final y cosiendo también este sobrante de costura, este que cortamos en diagonal, miren, este de acá. Lo doblamos así junto con el centímetro de la perilla, doblamos bien, ¿sí? Y vamos a poner este por encima, ¿sí? Que me quede bien alineadito hasta acá y voy a coser, ¿sí? Desde la mitad hacia el ruedo terminando
en todo el orillo de la perilla y lo vamos a hacer de ambos lados. Bueno, entonces aquí tengo toda la parte de mi perilla por el lado derecho. Como les dije ahorita, doblo el orillo de la tela, monto el que ya tengo doblado y miren lo que voy a hacer, volteo, ¿sí? Para pasar el pespunte por todo este orillo, pero siempre alineando estos dos puntos, ¿sí? Estas dos, para que me quede todo bien cosido. ¿Listo? Entonces, como les dije también, voy a coser desde la mitad, un poquito más arriba. Voy a alinear aquí bien, fijo con alfileres. Y voy a pasar la costura. Ahí no voy a hacer remate porque luego cuando ya termine de coser desde el escote hasta ese punto ya le hago el remate de costura. Organizo aquí bien, que me quede esta partecita bien cosida y termino hasta el orillo. Ya tengo el primer lado cosido desde la mitad. Ahora voy a hacer el otro lado. Acá tengo la perilla, ¿sí? Les voy a mostrar el lado derecho. Acá está, que lo planché bien para que quedara bien ahí asentadito y que sea mucho más fácil. Doblo por encima, volteo así, ¿sí? Y desde la mitad, aquí ya estoy en el revés, derecho. A ver, repito para que esto quede bien claro. Acá tengo el derecho por donde cosí, pasé la costura acá. Doblo aquí, ¿sí? Monto este sobre este y voy a coser así. Listo, voy a pasar la costura desde la mitad como lo hice ahorita. Alineo bien esas costuras ahí, que me quede bien hecho el pespunte. Y voy a coser. Tiro la camisa hacia el lado y coso hasta el final. Retiro los hilitos sobrantes. Y aquí podemos ver ya, miren cómo quedan las dos perillas. Lo que hago es montar una sobre otra, ¿sí? Y voy a moverme para el otro espacio para enseñarles cómo hacemos esta parte. Listo, entonces al repisar ya esto nos va a quedar doblado. Esta partecita quedó abierta, miren. Ahora, ¿qué hacemos? Este lo ponemos así y lo metemos por acá. Recuerden que el pedacito de aquí lo tenemos doblado por dentro. Y esta de acá la ponemos por encima y también la ponemos por este huequito. Listo, que nos quede bien alineadito. Acá, ¿sí? Y ya prácticamente tenemos formada esta parte. Voy a fijar acá con alfileres para que me quede ahí bien. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar esta parte. Aquí ya tengo, miren, esta parte la recorto de acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pasar una costura por este lado, ¿sí? Aquí derechita, para terminar esto, y pasamos fileteadora para cortar el resto que me queda. Aquí ya tenemos la pestañita que nos queda por el revés, entonces simplemente paso la costura alineando bien y hago remate. Nos queda lista la costura de extremo a extremo. Cuando ya han pasado la costura por acá, van a ponerlo por el lado derecho, ¿sí? Miren ya cómo les va a quedar toda esta parte bien armadita. Ahora van a hacer como un cuadrito aquí, ¿sí? Que les va a servir como repisado para esta parte, que no se les vaya a descoser cuando uno ya desabotone, tiene pues como puesta la camiseta. Voy a poner allí
y voy a hacer ese cuadrito desde este punto y lo hago de 1 centímetro de ancho. Clavo la aguja y comienzo a coser. Ahí termino, levanto y me voy hacia arriba unas 3 puntaditas. Pongo el prensatelas y comienzo 1, 2 y 3 puntadas. Dejo la aguja clavada, levanto en prensatelas, volteo y vuelvo a coser hacia el otro lado. Trato de irme derechito en paralelo a la línea que hice inicialmente, a la costura. Termino, clavo la aguja y volteo para terminar. Miren que ahí ya me va quedando formado el rectángulo, la cajita. Y hago remate donde comencé. Y me queda lista. Miren, voy a recortar el exceso de hilo. Y ya tengo pulida esta parte. Ahora voy a coser toda la parte de los hombros para luego ya coser el cuello. Bueno, ya me queda prácticamente lista toda la parte de la abertura. Plánchenla muy bien, ya saben que está abiertica todavía a la mitad, pero ahora la terminamos de coser, ¿sí? Ahora vamos a coser los hombros. Aquí tengo la parte posterior, la van a recortar igual que la parte delantera, sin ventajas de costura por alrededor y con unión en el centro. Acá la tenemos. Ahora voy a unirla a los hombros. Entonces voy a fijar acá con los alfileres y voy a pasar una costura a 1 centímetro. Listo, vamos a pasar una costura por estos dos lados y luego hacemos un repisado. Luego que terminan de coser los hombros, pasan la fileteadora por ambos lados, miren, y luego voltean al derecho y hacen el repisado. Toda la parte de la costura la llevan hacia la parte posterior y ahora sí hacen el repisado, más o menos de 0.2, 0.3 centímetros. Y hacen lo mismo con el otro lado. Ahora que ya unimos los hombros, vamos a coser el cuello. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, tengo ya toda esta parte armada. Voy a poner un piquete aquí en la mitad del cuello de la parte posterior del escote y van a conseguir uno de estos cuellos que vienen prearmados, ¿sí? Estira mucho, así que sirve para cualquier talla. Lo que van a hacer es también marcar la mitad del cuello. Le pueden hacer un piquete pequeñito, ¿sí? Marcan ahí la mitad. Ahí quedó y lo vamos a coser por todo alrededor del escote. Entonces voy a fijar acá y lo voy a llevar hasta este punto, pero antes de pasar el cuello, ¿qué vamos a hacer? Como esto está sin coser, lo que voy a hacer es unir estas dos, miren, uno aquí y uno acá, y marco la mitad. Es muy importante que nos quede bien marcado esto para que luego ya nos quede bien confeccionado. Marco la mitad de este lado y marco también la mitad de este otro lado. Listo, ahí que me quede bien puestecito. Listo, una vez tengo la mitad, entonces lo que voy a hacer es voltearlo, ¿sí? Aquí a la mitad y voy a marcar acá 1,5 centímetros. Tomo mi marcador y marco donde me da el 1,5 centímetros acá, ¿sí? A partir de ese punto voy a poner el cuello, ¿sí? Lo pongo acá, miren, y voy a abrazarlo con
esta parte. Por eso es tan importante que marquemos aquí la mitad, marquemos donde vamos a coser y ahí en ese punto, miren, aquí tengo marcado el 1.5 centímetros aquí y a partir de ahí pongo mi cuello, ¿sí? Lo pongo ahí, fijo con alfileres, aunque a veces es como bastante grueso, entonces con los alfileres es un poquito difícil, pero para que ustedes lo puedan visualizar, ahí se lo voy a colocar, ¿sí? Ahí. Y me queda, voy a coser por acá, ¿sí? Desde acá donde hice el piquete con 1 centímetro de ventaja. Coso hacia acá y luego toda esta parte del cuello la voy a coser a medio centímetro. Entonces voy a fijar a partir de allí, fijo toda esta parte. Se me olvida que ya tengo un nuevo accesorio de alfileres y estoy buscando la otra esponjilla que tenía. Listo. Fijo acá esta parte y voy a hacer lo mismo del otro lado. Marco el 1,5 centímetros primero aquí. Miren, yo estoy alineando esta con esta. Acá, aquí ya tengo listo el piquete. Miren, está listo el piquete. Marco el 1,5 centímetros que es la mitad de mi perilla. Marco el 1,5 centímetros allí. Y a partir de ese punto va el cuello. Entonces lo voy a llevar hasta allá. ¿Sí? Hasta el 1,5 centímetros y lo ubico acá. A ver, lo tengo por todo alrededor, así, y doblo acá, miren, que me quede en paralelo al 1,5 centímetros allí. Hago como especie de un sanduchito, como siempre les digo. Acá esta parte me va a quedar libre, sin cuello, y esta otra ya va cosida con el cuello. Fijo acá con alfileres, fijo mi cuello por todo alrededor. Espero estar haciéndome entender. Ahorita que pasemos a coser a la máquina, también van a volverlo a visualizar. Fijo por acá todo alrededor del cuello hasta la mitad. Y cuando estén cosiendo, fíjense que no les quede arruguitas. Y nada. Listo. Ya tengo todo el cuello bien fijo. Acá estas dos partecitas marcadas. Miren por qué dejamos la mitad abierta para poder entalegar toda esta parte y que nos quede bien pulida. Entonces vamos a empezar a coser por acá a 1 centímetro hasta aquí y de ahí ya podemos disminuir a medio centímetro por todo alrededor del cuello. Lo hacemos así para que luego podamos coser toda la parte de la hiladilla y que nos quede bien bonita, bien confeccionada. Vamos a empezar a coser. Acá yo tengo bien alineada toda esta parte. Voy a retirar el alfiler. Una vez empiece a coser, entonces pongo acá y empiezo a coser a 1 centímetro. Voy a quitar el alfiler acá para que sea mucho más fácil organizar aquí, que esto me quede bien derechito, bien cosido, ¿sí? Ahí, listo. De ahí voy a empezar a coser. Tengo cosida ya el 1,5 centímetros que dejé para ya luego empezar a coser el cuello al escote. Entonces comienzo, paso por ahí, verifico que todo esté bien por debajo y ahora ya voy a disminuirlo a medio centímetro. Listo. Ahí me voy cosiendo por todo alrededor, acomodando, verificando que abajo quede bien la camisa, la camiseta, ¿sí? Y que no se me vaya arrugando. Entonces llegamos al otro lado, miren, aquí tengo el piquete que marca la mitad, ¿sí? Ahora ya voy a empezar a coser a 1 centímetro aquí. Voy a retirar el alfiler. Listo, una vez terminen de coser,
de esta partecita les va a quedar muy pulida, ¿sí? Pero antes de voltearla, vamos a poner la heladilla en este lado. La vamos a empezar a poner desde el 1,5 centímetros que medimos hacia el otro lado. Entonces, por donde empecé voy a retirar los excesos de hilo. Y a partir de ahí voy a empezar a coser la heladilla, que puede ser del mismo color de la tela o una que combine muy bien. Acá tengo la heladilla, es de 1 centímetro de amplitud y la voy a colocar sobre el 1,5 centímetros que es desde donde empezamos a coser toda la parte del cuello. La coloco así y la voy a dejar salir acá, sí, hacia el orillo, más o menos 0,2 centímetros. Ya les voy a mostrar. Entonces, que por el revés se empieza a salir un poquito así, miren. Así. No es mucho, pero me va a servir para hacer el repisado. Listo. Entonces vamos a empezar a coser allí y voy a clavar la aguja y comienzo a coser, verificando siempre que me vaya sobrando ahí los 0,2. Hago remate de costura y voy poniendo mi heladilla, poco a poco voy cosiendo. Ya corto aquí, que me quede en esa parte, ¿sí? Y termino de coser. Bueno, una vez ya la tengo cosida por todo alrededor, entonces ahora sí volteo acá, ¿sí? Toda esta parte la saco bien así. ¿Sí? Y voy a terminar primero el repisado que tengo por el revés. Entonces termino de coser esta parte acá, alineo bien aquí y hacen remate ahí en la perilla. Retiro el exceso de hilo ya nos queda terminada esta parte. Ahora del otro lado volteo también, ¿sí? Saco bien acá la puntica, me puede ayudar con el alfiler, con mucho cuidado también de no ir a dañar el tejido. Listo, ahí ya me queda. Ahora volteo por el revés y termino de coser. Alineo bien ahí las costuras. Ya con eso estoy dejando bien pisadita esta parte, ¿sí? Esos dos orillos me quedan bien cosidos y ya luego paso costura por acá. Retiro los excesos de hilo. Sí, me queda listo también ese otro lado. Acá, miren. Ahora lo que voy a hacer es repisar toda esta parte. Aquí empezar cuesta un poquito, sobre todo porque esta parte de acá es un poco gruesa. Pero yo trato de alinearlo bien y empezar despacio para garantizar que la máquina cosa bien. Comienzo y voy alando siempre la parte de la camisa acá para que me quede todo bien asentado y no me queden bolsitas por dentro. Y la hiladilla me va tapando todo este orillo. Retirar acá de pronto unos hilitos que de pronto se pueden salir
y que no dejan que la camisa estéticamente se vea bien. Recorto ahí, me falta otro y sigo cosiendo. Bueno, aquí pueden ver cómo nos queda toda esta parte del cuello ya pulida con la heladilla. Se ve muy bonita y las perillas también ya quedan listas. Ahora lo que vamos a hacer es coser toda la parte de la manga. Miren así. Y aquí doblan bien. Acá pueden hacer unos ojales o mandarle a poner como esos que son de presión. Y ahí le organizan esa parte. Listo. Ya tenemos listo toda la parte del cuello, los hombros. Ahora vamos a preparar las mangas para coserlas. Acá tengo la manga, también la he recortado sin nada de ventajas por todo alrededor. Solamente dejé 1 centímetro para coser esta parte del puño, que si quieren lo pueden hacer así o también le pueden hacer un dobladillo a su manga y con eso les queda listo. Entonces voy a retirar los alfileres. Ya saben que si quieren aprender con más detalles todo este tipo de prendas, pueden escribirme que tenemos clases personalizadas, o si quieren aprender a hacer algún diseño en especial, también tenemos esas clases personalizadas para que puedan aprender esos diseños. Voy a hacer un piquete de este lado, que es el lado posterior, para identificarlo y saber cómo lo voy a coser a la camisa. Listo, tengo ahí el piquete. Ahora lo primero que voy a hacer es coser esta parte. Sí, voy a recortar acá bien. Este puño viene unido o a veces viene también independiente. Para este caso yo lo conseguí unido. Entonces voy a ponerlo acá derecho con derecho. Miren que le hace falta. Entonces yo lo puedo alar un poquito y ya coso por todo alrededor. Listo, coso a esta manga uniendo derecho con derecho y hago lo mismo acá. Volteo del lado derecho y pongo acá también lado derecho y voy a coser ambas mangas. Bueno, vamos a comenzar a coser el puño a la manga. Entonces voy a fijar acá de un lado, como ya vieron que es un poquito más pequeño, fijo del otro y mientras voy cosiendo halo así un poquito para que ya me quede de la medida del contorno de brazo. Y voy alando un poquito como si estuviera cosiendo un resorte, pero no tengo que alar tanto porque solamente hace falta como 5 centímetros. Una vez hayan cosido, van a pasar primero la máquina fileteadora para luego hacer un repisado por acá. Una vez he pasado la máquina fileteadora, miren, ahora sí voy a hacer el repisado. Esto lo vamos a hacer con las dos mangas de la misma forma. Listo, ya tengo el repisado. Ahora lo que voy a hacer es doblar mi manga a la mitad y acá, ¿sí? Tengo la mitad acá para poderla coser a toda la parte. Doblo la manga a la mitad y hago un piquete acá para luego ya coserla a la sisa y que sea mucho más fácil. Listo, entonces ya tengo mi manga lista con el puño cosido. Aquí queda un poquito como con onda, pero ya cuando está puesta esto no se nota, así que no se preocupen. Ahora entonces marqué la mitad, voy a unir la mitad de la manga con la mitad de la sisa y los costados. Fijo acá con alfileres, fijo la mitad también y fijo el otro costado. Y ahora voy a pasar costura, haciendo coincidir todos los orillos de la sisa acá y luego de este lado. Si de pronto sobra un poquitico de sisa, simplemente
estiramos un poco porque como estamos trabajando con un tejido elástico, pues puede ceder un poquito más la manga, pero lo que van a hacer es irla estirando así poco a poco. Listo, vamos entonces a coser por todo alrededor. Comenzamos a coser, miren que la manga está por encima, esta es la manga. Entonces alineo bien los dos orillos y comienzo. ¿Sí? Voy poniendo bien mis orillos, que me quede todo bien alineadito, que no queden bolsas. Bueno, luego que pasan la fileteadora por todo alrededor de la sisa, entonces vamos a coser los costados. Unimos acá los puños, ¿sí? Las costuras. Aquí unimos la unión de la sisa y ya cosemos hasta el ruedo, dejando más o menos 8 centímetros abierto para hacerle la abertura en esta parte del ruedo y luego ya coser todo el dobladillo. Entonces voy a fijar acá con los alfileres, ¿sí? Que me queden juntitas estas dos sisas. Fijo aquí. Que me quede también junta estas dos costuras. Fijo acá. Así. Y ya voy a coser. Eso terminamos. Miren que acá amplié un poquito la costura para doblar así. Sí, que me quede más o menos como de 1,5 centímetros. Voltearla aquí al medio centímetro y hacer el repisado, pero antes de hacerlo voy a pasar la fileteadora por todo este alrededor para que entonces ya me quede todo listo. Bueno, ya tenemos cosidos los costados, dejamos lista la abertura para enseguida pulirla. Ahora lo que vamos a hacer es coser el ruedo. Como no tenemos la máquina recubridora, entonces lo que vamos a hacer es doblar 2 centímetros así y ponemos por dentro el orillo de la tela de medio centímetro, es decir, el dobladillo nos va a quedar de 1,5, listo. Entonces vamos a pasar la costura por todo alrededor, lo vamos haciendo despacio para que nos quede derecho y nos quede bien elaborado. Lo que podemos hacer es marcar por donde voy a doblar acá y ya así va a ser mucho más fácil. Listo, yo aquí tengo un poquito marcado por donde voy a doblar, así, mi dobladillo. Entonces doblo acá medio centímetro y luego ya doblo acá. Voy doblando el medio centímetro y acá me va sirviendo de guía la máquina para saber que voy cosiendo a 1,5 centímetros. Terminamos un lado y cosemos de igual forma el otro lado. Damos medio centímetro y nos queda listo todo el ruedo. Ahora le podemos pasar una costura como a punto 3 centímetros más o menos de esta que ya hicimos. Le pasamos una costurita para que se vea más bonito, como si hubiéramos cosido con una recubridora. Entonces voy a poner ahí al lado, pues como el pie ahí en paralelo, corro la aguja para que me quede a este lado y comienzo a coser igual, pero ya va a ser mucho más fácil porque ya tengo el dobladillo listo. Miren cómo se ve bien. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo al otro lado del ruedo, en la parte posterior. Listo, ya nos queda listo también este lado.
Ahora lo que sigue es pulir toda la parte de la abertura, ¿sí? Que ya les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, ahora para coser toda la aberturita que dejamos, ¿sí? En el costado, lo primero que vamos a hacer es hacer un piquete en esta parte, ¿sí? Para que esto nos abra las costuras y nos sea mucho más fácil coser. Entonces, voy a poner acá, así, y hago el cortecito hasta donde llega la costura. Listo. Una vez tengo esa abertura lista, entonces voy a empezar a coser. Vamos a hacer un dobladillo así y miren cómo se abre fácil acá para coser el otro lado. Voy a tomar la hiladilla, para este caso voy a usar una del mismo tono del diseño para que no resalte mucho la abertura, y miren cómo voy a empezar, la voy a poner por el revés, voy a pasar ahí una costura para que no se me salga, me quede fija, ¿sí? Va a ser mucho más fácil confeccionarla de esa forma. Entonces paso una costura, ¿sí? Miren que toda la parte de la hiladilla está hacia afuera para que no me quede repisada por la parte del derecho de la prenda. Listo, voy a retirar todos los excesos de hilo que me quedaron allí. Y ahora miren lo que voy a hacer. Ya me quedó ahí fija por el revés, entonces abrazo así toda la parte del ruedo y volteo hacia el derecho, ¿sí? De esta manera. Y ya lo voy a doblar así. Entonces tengo cosido acá, doblo y lo paso por encima, doblando esa aberturita a 1 centímetro y voy a coser. Pongo por todo alrededor de la abertura, clavo la aguja y comienzo con la confección. Voy a empujar un poquito porque como es un tejido que está bastante gruesito, cuesta un poco. Que la máquina lo arrastre. Ya ahí ya está corriendo bien. Entonces voy a coser hasta donde tengo el piquete y ahí voy a girar así. Pero pisando acá, ¿sí? Esta parte para que no se me vea esa abertura. Esta acá la tengo ya lista así y por ahí ya voy a coser acá. Listo, entonces voy a terminar a este lado hasta coger ahí el doblez, dejo la aguja clavada, levanto el prensatelas y volteo acá, doblo así, pongo acá, ¿sí? Y ya esta partecita la doblo hacia el revés. Voy a recortar aquí para coser. Doblo acá, vuelvo a bajar en prensatelas y coso. Ahí clavo la aguja y volteo para coser el otro ladito de la hiladilla. Mento muy bien todo el orillito de la tela, coso ahí, clavo y volteo. Sí, tengo que cerciorarme que sí esté cosiendo todo el orillo. Miren cómo va quedando y comienzo a coser nuevamente. Voy a volverlo a empujar aquí ayudándome con la tijera. Listo, y termino esta parte.
termino allí, volteo, vuelvo a bajar el prensatela y coso hacia el otro lado. Voy a recortar de una vez estos excesos de hilo y coso. Termino ahí, volteo y hago la última puntadita al ruedo. Remato. Terminamos. Miren cómo nos queda pulida la abertura, queda muy bonita. Listo. Por el lado derecho ya nos queda así. Y hacen lo mismo del otro lado. Ya les voy a mostrar cómo queda nuestra camiseta para que finalicemos. Y ya podemos ver cómo nos queda la camiseta. Es un diseño muy fácil de hacer. Espero se animen a hacerlo para sus esposos, para sus papás, para sus abuelos. De verdad que lo único que puede ser un poco complejo es esta parte de la perilla y verán que paso a paso lo van a poder lograr. Acá ya pueden ver la abertura cómo queda, ¿sí? Le da un toque muy bonito, sofisticado a su camiseta. Por la parte posterior pues es una camiseta sencilla, no tiene nada más. Entonces, bueno, espero les guste este diseño y me manden foticos de la elaboración. Ya hemos terminado con la confección de esta camiseta. Recuerden que si les surge alguna duda con la elaboración de este diseño, pueden escribirme que estoy muy atenta a sus comentarios. Recuerden también que tenemos el plan de membresías, clases personalizadas, entonces hay muchas opciones para que ustedes aprendan, así que las espero por todos esos canales para que nos veamos y aprendamos juntos de este apasionante mundo de la moda. Nos vemos entonces en un próximo video y un abrazo para todas y para todos.